soy Amparo Cervantes y estoy aquí con Max Ugaz y Fernando Pascual en la simulación de Machu Picchu 3D del mundo virtual Second Life. Hoy empezamos la segunda edición de nuestro microprograma 3D Talks. Vamos a continuar hablando de la teoría de los metaversos, enfocándonos en esta edición en los espacios compartidos. Antes de entrar de fondo al tema, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Muchas veces los residentes de Second Life hacemos una diferencia y llamamos a nuestro mundo físico RL y al mundo virtual SL. Y bueno, lo que intentamos es diferenciarlo, o lo que la mayoría pretende es diferenciar el uno del otro. Particularmente pienso que hay un momento en el que estas dos realidades, entre comillas, se funden y se genera lo que para mí es una especie de realidad compartida, donde se coexiste al mismo tiempo tanto en el mundo físico como en el mundo tridimensional. Pero para entrar un poquito más de lleno en estos conceptos, quizá podemos acudir a Fernando, que es un residente que tiene casi 8 años dentro de Second Life y es evidente que ha pasado por todos los estadios de adaptación, de inmersión, y nos puede hablar un poco más de cómo conceptualiza él o qué piensa él de esta combinación de realidades y si existe o no. ¿Qué te parece, Fernando, si nos hablas un poquito de esto? Bueno, pues como bien dices, Amparo, evidentemente esos términos RL y SL creo que existen de una forma como disociando totalmente esos términos y lo que entrañan sus interpretaciones. El propio CEO de Second Life, Rob Humble, que en muchas entrevistas ha expresado y defiende las distintas identidades, ¿no? Incluso el tener una identidad SL como muy distinta a RL, incluso él dice que dentro de nuestra propia realidad mantenemos distintas identidades. Pero para mí realmente SL es una parte de mi RL como para muchos, ¿no? SL, digamos, que tiene ese concepto, segunda vida, pero creo que es un espacio donde realmente estamos proyectando nuestra realidad, independientemente de que tomemos otra identidad que se corresponde más o menos con nuestra realidad. Y ya que empezamos a entrar en el término espacio, creo que para que realmente todo esto se pueda comprender, luego otra cosa son las intenciones de cada uno, y ahí es donde vienen las interpretaciones, tenemos que abordar los temas que tienen que ver con respecto a la tecnología y a ese concepto de espacio, y quién mejor que Max Ugaz para empezar a profundizarnos en ello, ¿verdad, Max? Bueno, me resulta muy interesante entrar al plano tecnológico partiendo de la metáfora que lanzó Amparo, del mundo real y la segunda vida, del RL, como decimos, Real Life o mundo real, y SL o Second Life o segunda vida. Esta distinción que está en nuestra cabeza es la base, creo yo, para que los innovadores nos hayan puesto en estos últimos años, es una década diría yo, estos espacios que conocemos como mundos virtuales o metaversos, de los cuales ya hablamos en la sesión anterior. El mundo real, el real life, o en el mundo real, nosotros nos reunimos igual que acá. Nos juntamos en un salón de clase o nos reunimos en la sala de la casa o en un comedor, o en un cine, o en un restaurante, para hacer actividades de colaboración, para intercambiar información, para entregarnos objetos, etc. Esos espacios físicos son totalmente reales. Esos espacios son totalmente físicos, están hechos totalmente de átomos. Y son espacios de colaboración. Ese es el RL. Hay mamás que están aquí trabajando en Second Life y en la casa llega el hijo y entonces tengo algo que hacer en RL, o llega la esposa o llega el esposo, perdónenme que me voy a RL. Uno siempre está en RL, pero tenemos esta sensación que salimos de algo para regresar a RL. Ese algo es el SL. El SL, este mundo virtual o metaverso, que sería más apropiado decir, ¿es un espacio de colaboración o no? También, en este momento estoy sentado yo en una piedra, ustedes también, nos está grabando otra persona, nos están escuchando otros. Hay un entorno alrededor de nosotros que nos permite sentirnos juntos en algún lugar, hay una presencia, hay una autopresencia.
Sin embargo, este espacio compartido no es físico, no está hecho de átomos. Este espacio compartido es un espacio sintético, ha sido fabricado y producido por la computadora, está hecho de datos. Entonces, hablando de RL y de SL, podríamos hablar de este espectro de la artificialidad, Nandi. Por un lado tenemos lo físico en uno de los extremos de lo artificial, es decir, nada artificial, y en el otro lado tenemos lo sintético, es decir, aquello que está totalmente sintetizado. Esa sería para mí ese sería el punto de partida para esta conversación de la teoría de los metaversos hoy día. Partiendo de lo que tú acabas de mencionar, Max, a mí me surge una duda. Si bien es cierto, existen estos dos extremos que acabas de mencionar, el real y el sintético, y haciendo una comparación con lo que dije antes acerca de una realidad compartida, ¿existe para ti un punto de fusión, un punto de unión, donde podemos hablar de la combinación de ambos espacios? Sí, por supuesto. Por eso hablaba de un espectro. Cuando hablamos de un espectro es como el arco iris. Nada es rojo o azul. Tenemos entre el rojo y el azul una gama de colores. Ese es un espectro. Nada es, mejor dicho, las cosas no son necesariamente sintéticas o físicas. Pueden haber en los espacios intermedios mezclas, híbridos, que aparecen gracias a la imaginación de las personas que hacen uso de la tecnología o que desarrollan la tecnología, ¿no? Tenemos algunos otros espacios que no son como mundos virtuales, donde podemos ver estas mezclas con mayor claridad, ¿no? Sí, te decía, entonces, si hablas de estos espacios híbridos como parte de la imaginación de las personas, estamos hablando de un tema de percepción. No, me refiero a que la innovación, la imaginación que ha permitido innovar, por ejemplo, está inventando la realidad aumentada. La realidad aumentada es un híbrido que claro, parte de aprovechar la tecnología para mezclarla y combinarla con la realidad, ¿no? Con lo físico. La realidad aumentada, por ejemplo, es tomar una cámara o un smartphone, un celular inteligente con su cámara, apuntar hacia algún objeto físico de la realidad física. A partir de ese objeto físico, recrear el objeto físico tal cual, mostrarlo tal cual en la pantalla, en este espacio que aparecería virtual, y mezclarlo con la información del objeto. Por ejemplo, si acá volteásemos y nos fuésemos a la piedra que está en la parte alta de Machu Picchu, la piedra sagrada, y nos acercáramos a ella con esta cámara, en el mundo real, podría aparecer información asociada a esta piedra sagrada, decirnos de qué se trata, para qué sirve, cómo fue utilizada. Esa información, imágenes asociadas a la imagen física, están componiendo un híbrido. A eso me refería yo con que es la imaginación la que está permitiendo aprovechar la tecnología para crear espacios híbridos intermedios. En definitiva, más, entonces, yo lo que entiendo es que lo que estamos utilizando es la tecnología para aumentar nuestra realidad o para expresar nuestra realidad a través de, por ejemplo, unos espacios donde vamos a poder compartir además nuestra realidad o interactuar o compartir nuestra realidad con otras personas. Sí, por supuesto. El énfasis que yo estoy poniendo es en la capa tecnológica, ¿no? Entender que tenemos espacios que van de lo totalmente físico a lo totalmente sintético y que este eje le llama Benford el eje de la artificialidad. ¿Cuán artificial o no es el espacio? Cuando estábamos hablando de SL, pues digamos que a mí me gusta más utilizar los términos el mundo físico y el mundo virtual, ¿no? Como una herramienta, digamos, para mejorar el mundo físico, ¿no? Yo es como lo he entendido. Y digamos que mi representación virtual sería este avatar. Digamos que es una forma,
no sé qué término nos podrías decir que tiene eso, en el cual estoy proyectando yo mi identidad, pero claro, la estoy proyectando de una forma virtual, a través de un avatar. Pero claro, hay otras cosas que yo puedo proyectar aquí que ya no son tan virtuales, ¿no? Por ejemplo, lo que se está escuchando. Bueno, estamos hablando del uso más que de la propia tecnología. Tú estás decidiendo que vas a apropiarte de estos espacios, en este caso este espacio compartido sintético, para mejorar tu realidad, ¿no? Pero otras personas podrían tener otros usos en los que su realidad no es que la mejoran, sino la transforman, la cambian. Es más, se desvinculan y se disocian de la realidad y utilizan la capacidad de síntesis que tienen estos espacios virtuales para imaginar mundos totalmente distintos e incluso antagónicos con los de la realidad. Por ejemplo, en el caso de los juegos de roles, el juego de rol permite salirte de tu personaje usual, asumir otro personaje, no solamente en términos de apariencia, con toda la indumentaria que te puedas poner, sino que tú asumes un rol. Eso está en el lado del uso. No significa que sea más o menos híbrido, porque tú estés representando o no la realidad. Lo híbrido radica en que lo que tú hagas en este mundo virtual está hecho totalmente de datos, pero lo estás combinando con algo físico. Te doy un ejemplo. Hay algo en esta representación de Second Life que no está generado por la computadora. ¿Y sabes qué cosa es? La voz. La voz que tú escuchas de parte mía es mi voz. El procesador no ha hecho más que representarla tal cual. La ha tomado del mundo físico y la presenta aquí como si fuera un parlante. Tú la escuchas en tu parlante, como si estuvieras escuchando mi voz en una presentación, en una clase, en el mundo físico. Entonces, estamos hablando de un espacio de colaboración híbrido. Claro, muy cercano a lo sintético, Nandi. Pero híbrido porque la voz no es sintética. Sin embargo, podríamos hacerlo totalmente híbrido si es que hacemos que mi voz sea producto de una síntesis, sea sintetizada por el procesador. ¿Me entiendes? Y podemos hacer una demostración. ¿Seguro, Mac? ¿Puede hacerse eso? ¿Lo podemos presenciar? Bueno, mira, en este momento yo ya he puesto el sintetizador entre mi voz y Second Life. Sin embargo, pareciera que no estoy sintetizando. Lo que está pasando es que mi voz está pasando sin modificación a Second Life. Y le voy a pedir ahora que empiece a modificarla. Voy a seleccionar una de las 3 voces sintetizadas que me ofrece este software para comenzar a hablar y que sientan el cambio. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Acaba el sintetizador de tomar mi voz y modificarla. En ese instante ya estamos en un entorno totalmente sintético, siempre y cuando ustedes no hablen. Si ustedes hablan con sintetizador y todos transformamos nuestras voces para que sean producidas totalmente por el computador, el espacio sería totalmente híbrido, totalmente sintético. Perdón. El software me permite modificar el tipo de voz. Por ejemplo, ahora estoy usando una voz varonil, ¿no? de un hombre de base 4, según la foto que me pone, ¿no? Bastante ronquita. Sin embargo, yo puedo empezar a jugar con la voz, no con mi garganta, sino con el propio sintetizador. Y por ejemplo, convertir mi voz en la voz de una dama de 17 y 18 años, bastante femenina de voz, y pedirle al computador que la transforme nuevamente en la del niño, por ejemplo ahora, y nuevamente que la transforme en la del hombre, por ejemplo ahora, y que regrese a la de la mujer, como en ese momento. Ahora he regresado a mi voz normal, siempre pasando por el sintetizador.
Lo que queda claro es que en el extremo de lo artificial tenemos lo totalmente sintético en la medida en que lo físico desaparece, en que lo físico no se hace presente. A veces lo físico se presenta sin que nos demos cuenta que es físico, como las voces. No sé si con esto he sido demostrativo. Bastante, Max. La verdad me ha parecido muy interesante cómo al haber sintetizado tu voz has transformado este espacio compartido que es el mundo virtual en un espacio compartido totalmente sintético. Y ese es uno de los extremos de los cuales nos habías hablado antes. Pero ¿qué sucede cuando nos acercamos a lo físico? ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Cómo lo demostramos? Excelente pregunta. En el otro extremo está lo totalmente físico. Pero si podemos combinar lo digital, lo generado por el computador, lo sintético, con lo físico, en ese extremo nos podemos encontrar con la videoconferencia, a la que estamos acostumbrados. En la videoconferencia, nosotros estamos pidiéndole a las cámaras que reproduzcan lo que ven en el mundo físico. Estamos, sin embargo, saliéndonos del mundo físico, porque las personas que están en la videoconferencia están en distintos espacios, pero nosotros que estamos en esta parte del mundo vemos a las otras personas en nuestras pantallas. Ese es un híbrido que se acerca al mundo físico. El otro podría ser el de la telepresencia, en el que se está trabajando mucho últimamente y que permite, por ejemplo, que yo aparezca en otro espacio físico en el que no me encuentro. Sin embargo, lo que aparece es la captura de mi cuerpo procesado por la computadora solo para transportarlo y hacerlo aparecer en otro espacio. La telepresencia y la videoconferencia están en el otro extremo, acercándose a lo físico. ¿La telepresencia involucra siempre la transportación de una imagen, Max, o podemos decir que se está realizando o se está dando la telepresencia cuando hacemos una conexión que no implica imagen, de repente únicamente voz o de repente un chat de texto? ¿También existe ahí telepresencia si consideramos que el concepto básico es estar remotamente o presenciar de manera a través de la distancia, ¿no? Efectivamente. Cuando hacemos una llamada telefónica, lo que está moviéndose es la voz. Lo que está yéndose remotamente es la voz. Sin embargo, no lo percibimos como híbrido. Lo híbrido aparece con la imagen. Aparece como idea, digamos. Se reconoce cuando son las imágenes las que se representan remotamente. Bueno, pues yo creo que hemos hablado de temas muy interesantes. Hemos empezado hablando de lo que era SL y RL y hemos descubierto cómo Second Life es un espacio compartido. Creo que todavía nos queda mucho tema que desarrollar a este respecto y lo haremos en próximos programas. Bueno, gracias a todos por vernos y escucharnos. Esta ha sido la segunda edición de 3D Talks y vamos a seguir, como siempre, hablando de la teoría de los metaversos. Gracias, Max. Gracias, Nandi. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer acompañarlos y espero volver a estar pronto, no con esta voz, seguramente